a Ángel Ricaurte, analista de inteligencia de negocios del Banco Internacional, quien nos va a aclarar algunas dudas sobre los temas de coyuntura, que son timbre cambiario y banca libre. A continuación, algunas preguntas varias. La primera, ¿qué es el timbre cambiario? El timbre cambiario es un mecanismo para restricción de las importaciones. ¿Cómo va a funcionar? Se trata de dar cupos a las importaciones a través del valor que van a pagar los importadores, y este valor que se ha transado en un mercado de valores, se podría decir, para que sean adquiridos por los exportadores. Es muy parecido al tema de las salvaguardias, que ya de por sí te pone una sobretasa a las importaciones, pero lo que trata de hacer el timbre cambiario es, de cierta manera, mantener las restricciones a las importaciones, pero al mismo tiempo subsidiar al exportador, que es lo que no se había tomado en cuenta antes. Entonces, esa es la peculiaridad que tendría el timbre cambiario diferente al tema de las salvaguardias. Ángel, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de este timbre cambiario? En cuanto a las ventajas, se podría decir, es más un tema que viene desde el gobierno. La ventaja para el gobierno en este caso sería tratar de manejar la base monetaria, y para esto lo que tenemos que hacer es reducir la salida en general el dinero de la economía. La ventaja sería que de cierta manera vamos a seguir manteniendo una restricción a las importaciones para reducir la brecha del déficit, reduciendo en teoría las importaciones, y por el otro lado aumentar las exportaciones a través de este subsidio para cerrar la brecha del déficit. Pues podría decirse que de cierta manera no sería la ventaja, pero es lo que se busca que sea una ventaja por parte del gobierno. Ahora, la desventaja sigue siendo una restricción, seguiría entorpeciendo de cierta manera la economía, el desarrollo económico, la actividad comercial, y de cierta forma afectaría a los importadores, a los consumidores y a los exportadores de distinta manera. Como tú has nombrado importadores, exportadores y consumidores, ¿cuál sería el efecto del timbre cambiario en ellos? Bueno, para los importadores, de cierta manera lo que se hace el cambio es, la particularidad es que esta restricción sería más sobre el valor de la importación que sobre la cantidad de cosas que estás importando. Entonces, de cierta manera va a seguir habiendo una restricción, porque esto no va a ser... de cierta manera el efecto sería que no sigues teniendo la restricción, y lo que podría pasar es que las importaciones grandes o los importadores grandes tendrían en teoría más de estos cupos de importación que un importador mediano pequeño. ¿Y qué se hace? A la final es un impuesto, se podría decir, que va a hacer que se eleve los productos que estás importando. Entonces, nosotros como consumidores, ¿cómo vamos a ver este efecto? Es que sube el precio de las importaciones, y si hay un bien nacional que podría sustituir a ese, posiblemente también suba, porque ya no tienes la competencia más barata del producto del exterior. Entonces, de cierta manera, el efecto para nosotros va a ser que vamos a ver un alza en los precios. Por el lado del exportador, lo que se busca dar es subsidio para que los bienes sean competitivos en el exterior, debido a la devaluación que ha habido en general de nuestros principales socios comerciales, y más que nada del fortalecimiento del dólar. Aún así, el efecto sería que sí son más baratos, pero posiblemente lo que estás produciendo aquí en el Ecuador solo sea rentable con el subsidio, y sin el subsidio no sea rentable. Entonces no estás en realidad haciendo que sea más productivo la economía, estás dando un subsidio al final. Entonces tienes este efecto de restricción de impuestos y el subsidio por el otro lado, y a la final el efecto que vas a ver en la economía, en los consumidores, que es a la final a quienes nos interesa más medir los efectos, va a ser una subida de precios, y posiblemente a los exportadores exportaciones que no son rentables sin el subsidio. ¿Cuál sería la posibilidad de que exista un arbitraje en el timbre cambiario? La posibilidad
Yo creo que depende de cómo se lo vaya a regular al tema, es muy posible que exista un arbitraje, porque como te dije, vas a tener un montón de importadores grandes que van a tener estos cupos, y el objetivo es que esos cupos se transmitan en subsidio a los exportadores a través de este mercado, ya sea el mercado de valores o un mercado abierto. Podría existir o podría darse la oportunidad de que los grandes importadores tengan más cupos y que ellos sean los que acaparen luego la distribución a los exportadores. Entonces, es posible que se dé. La manera aquí sería de cómo, la pregunta sería cómo vas a regular eso que pasa. ¿Cómo haces que en realidad el timbre cambiario sea un sistema eficiente y que no entorpezca y que no haga más procesos, no haya más burocracia para el tema de importar y exportar, que ya de por sí es un tema un poco complicado? Entonces, ya, con eso terminaríamos lo que es el timbre cambiario. Ahora, utilizando la siguiente alternativa, sería la banca libre. ¿Qué es la banca libre, Ángel? la banca libre, el efecto que se busca aquí es aumentar la base monetaria. ¿A través de qué? A través de dar el permiso a los bancos de que emitan estas notas bancarias. ¿Qué se busca con esto? Es aumentar la base monetaria del país y de cierta forma aliviar la caída de captaciones que había en general en el sistema y volver un poco más líquido, se podría decir. Esto también viene mucho de la mano con el tema del dinero electrónico, que al final son medios de pago. Entonces, la banca libre en sí son estas alternativas para poder realizar tu actividad económica. Con el dinero electrónico para realizar ciertos pagos y a través de las notas bancarias para que sirvan para ciertas transacciones, obviamente respaldadas por dólares. Aquí el efecto es simplemente tener estos, es decir, bonos respaldados por dólares que pueden circular en la economía. Entonces, el efecto final es que tengas una base monetaria más grande y en teoría aumente la liquidez o por lo menos deje de caer. ¿Cuál de estas dos alternativas presentadas crees que se ajuste a la economía ecuatoriana? Yo creo que ambas alternativas podrían funcionar más. Yo creo que la pregunta es cómo se las va, qué también se las va a aplicar. El tema del timbre cambiario de cierta manera va a entorpecer la economía. Debería saberse cómo se va a manejar para que eso no pase y podría ser una opción en cuanto al tema de comercio exterior para cerrar la brecha del déficit. Por ese lado podría funcionar. Por el tema de la banca libre, que lo que busca es aumentar la base monetaria, se lo ha hecho ya en otros países, en otras épocas, y de cierta manera funcionó por un tiempo, ha funcionado bien por un tiempo, pero hay que tener algo en cuenta. La fortaleza que tiene la economía ecuatoriana, por así decirlo, es que está basada en el dólar, y no hay este efecto del riesgo de que pueda variar porque no manejamos nosotros el dólar, no podemos imprimir dólares, es lo que le da estabilidad a la economía. Ahora, implementar el timbre cambiario o aumentar esta base monetaria a través de la banca libre, creando estas notas de bancos, va a hacer que de cierta manera se vuelva un poco más inestable. Entonces vas a perder la estabilidad por ganar liquidez. Entonces, creo que es unos temas que hay que tener más debate, un poco más de análisis y ver cuáles son los efectos, porque se piensa ahorita que sí, va a funcionar el timbre cambiario, tal vez en la práctica no pueda ser regulado o no funcione como se espera, y en el tema de la banca libre, sí se propone que sean los bancos privados los que emitan estas notas bancarias, pero no sabemos cuántos van a estar dispuestos o cómo se va a hacer el proceso por detrás. Entonces yo creo que más que si funcionaría sería la... Agradecemos al economista Ángel Ricaurte por sus aportaciones hechas al tema timbre cambiario y banca libre. Gracias. Con la economista Diana Baumonde, funcionaria de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, para realizarle la entrevista acerca del timbre cambiario y la banca libre. Como primera pregunta tenemos, ¿qué es el timbre cambiario?
Hola Kevin. A ver, el timbre cambiario es en realidad una propuesta que emite el economista Alberto Dají, en el cual se basa básicamente en lo que es la caída del precio del petróleo y la caída también de las divisas. Esto se genera básicamente en una subasta en la cual interactúan los exportadores y los importadores, con la finalidad de crear una rentabilidad para los exportadores. Entonces, al momento de participar todos los agentes económicos, públicos o privados, permite que se devalúen las importaciones y fomentar lo que son las exportaciones. Básicamente es eso. Ya. Como segunda pregunta tenemos ventajas y desventajas del timbre cambiario. Las ventajas en sí, para los exportadores, tendría este adicional, este plus que tienen al momento de ingresar a la subasta. Pero las desventajas es que el mercado en el que ellos se van a encontrar no es un mercado simétrico, sino asimétrico. ¿Por qué? Porque pueden tener información que muchas personas, que los agentes al momento de entrar a esta subasta van a tener una mayor información, unos y otros no. Entonces, al tener esta información asimétrica, nunca van a tener un mercado perfecto. Y la dos, también al momento de que el Estado participe dentro de esta subasta, lo que indicaban o lo que más o menos decía en el ensayo es que el Estado no tiene o no le cuesta el dinero que va a entrar a la subasta, lo que es diferente para los exportadores o los productores mayores que van a entrar a ellos. Entonces, esto sería la desventaja que genera el timbre cambiario. ¿Por qué? Porque no encuentran un mercado totalmente simétrico. Ya, la siguiente pregunta es, dentro de importadores, exportadores y consumidores, ¿cuál es el efecto del timbre cambiario en ellos? Bueno, para los importadores este efecto sería que ellos tendrían que ofrecer más, ¿no?, para que sus productos sean vendidos. Para los exportadores el impacto sería positivo. ¿Por qué? Porque ellos van a tener una ventaja adicional con este plus que van a tener. Para los consumidores depende de cuánto genere, o sea, cuánto es nuestro valor de importación, cómo les genere a ellos en cuestión de producción y cómo van a salir al mercado. Entonces, en teoría, supuestamente el timbre cambiario te beneficia en el momento de que si tú vas a importar, solamente lo vas a hacer para productos prioritarios. Entonces, esta sería la ventaja que vamos a tener en teoría. En la práctica todo depende de cómo se maneje el mercado, cómo vaya reaccionando, si es que realmente el exportador genera o no genera este plus, o si es que lo va a tener o no. Entonces todo depende de cómo vaya la dinámica del mercado. Entonces, ¿cuál sería una alternativa o una solución? Bueno, primero existen, yo lo vería de varias formas. Primero, mejorar lo que son acuerdos, ¿no? Los acuerdos multinacionales, los acuerdos comerciales. ¿Para qué? Para fomentar las exportaciones, que ese es el objetivo principal que tiene el gobierno actualmente. Otra de las formas o otra de las alternativas también es la banca libre, que es un sistema más o menos parecido al dinero electrónico, pero la idea es que la forma de esto se maneja de manera competitiva y no monopolizada, que es el dinero electrónico que se lo está manejando actualmente en nuestro país. Ya, agradecemos a la economista Diana Bahamonde por su aporte en el tema del timbre cambiario y la banca libre.